amigos y suscriptores de este su canal Electrónica Plug and Play, y gracias por continuar en la sección de preguntas y respuestas con Pluxito. Continuando con el tema de dispositivos de protección electrónicos, en esta segunda parte veremos fusibles de propósito general, fusibles tipo PPTC o reseteables y fusibles térmicos. Veamos. Los fusibles de propósito general son muy populares y por tanto pues muy conocidos. Tomemos como ejemplo este fusible. ¿Cuáles son los parámetros que debemos tener en cuenta para seleccionar uno u otro? Hay diferentes parámetros que podemos tener en cuenta, pero para simplificar un poco esta explicación revisemos los más básicos, por decirlo así. La primera pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuál es el consumo o suministro de corriente de mi circuito? Esto porque debemos establecer el valor de corriente nominal del fusible, el cual es el valor nominal de amperaje que el fusible puede transportar sin problemas. Valor que el fabricante establece según sus pruebas bajo un ambiente controlado, por lo general a 25 grados centígrados. Por regla general, en este tipo de dispositivos se elige el 75% del valor nominal de corriente del fusible. Es decir, si mi fusible es este, de 1.5 amperios, mi circuito no podrá exceder los 1.125 amperios. Es lo que yo llamo la regla del 75%. Esto se hace porque, como mencioné antes, el fabricante estableció el valor nominal para ciertas condiciones de desempeño, pero ellas se hicieron bajo un ambiente controlado y puede que mi circuito trabaje en otras condiciones o en diferentes condiciones ambientales y de temperatura, lo cual pues afectará los materiales con los que fue construido el fusible. Además, la idea general es alargar la vida útil del dispositivo, del fusible. Esta regla del 75% no la doy yo porque se me ocurrió o porque me parece una buena práctica, etc. Esta regla sale de los estándares de UL, CSA y ANS. Volviendo al ejemplo, entonces si mi circuito consume o suministra típicamente 1.125 amperios, el fusible de 1.5 amperios es adecuado. Recuerden que cuando digo consume me refiero a un circuito de protección primaria, y cuando digo suministra me refiero a un circuito de protección secundaria, como vimos anteriormente. La segunda pregunta que nos debemos hacer es: ¿cuál es el voltaje más alto que tenemos en nuestro circuito, teniendo en cuenta todos los voltajes de alimentación o de suministro? Esto para poder establecer el máximo voltaje nominal del fusible. Aquí, el máximo voltaje nominal de un fusible es el voltaje máximo al que el fusible puede operar de manera segura después de que ocurre una situación de sobrecorriente. Ojo, el máximo voltaje nominal en el fusible puede ser igual o menor al mayor voltaje que se presente en el circuito. Esto asegurará que cuando el fusible se funda, se queme o se abra, no se cree un arco eléctrico, causando problemas adicionales en nuestra tarjeta, circuito o circuitos cercanos, lo cual podría derivar en un incendio. Aquí vale la pena recalcar de todas formas que los fusibles son sensibles a los cambios de corriente, no de voltaje. Hay que diferenciar. Para nuestro ejemplo, este voltaje nominal máximo es de 32 voltios, como observamos en su ficha técnica. Un tercer aspecto que debemos considerar, sobre todo si estamos diseñando nuestro circuito, es la resistencia del fusible.
la cual por lo general en este tipo de dispositivos es muy baja. Aquí vemos que para este fusible es de 38.5 miliohmios. Ya está en el diseñador y el diseño particular que se esté realizando el tener en cuenta este valor en el análisis circuital o no. Un cuarto parámetro práctico que no debemos sacar a la hora de escoger entre un fusible y otro es la temperatura, la cual pues debemos tener en cuenta. Debemos conocer la temperatura ambiente donde se desempeñará el fusible, pues se debe considerar que a mayor temperatura cambia la corriente nominal, disminuyéndose. Además, a mayor temperatura de operación, más corta la vida útil del fusible. Si tenemos la información técnica del fabricante, como en el fusible de propósito general que venimos observando aquí, en la página 2 vemos esta gráfica de temperatura contra porcentaje de corriente nominal. Ampliemos un poco la gráfica. Si nuestro fusible operara en un circuito cuya temperatura ambiente será de 10 grados centígrados, entonces vemos en la gráfica que el porcentaje de corriente se incrementa más o menos en 5%. Esto es 1.575 amperios, por lo que si seguimos la regla del 75%, entonces la corriente nominal de nuestro fusible será de 1.18 amperios. En cambio, si la temperatura ambiente donde estará nuestro fusible es de 40 grados centígrados, entonces el porcentaje de corriente nominal es de 95%, es decir, 1.425 amperios. Y si seguimos la regla del 75%, la corriente nominal de nuestro circuito deberá ser de 1.07 amperios. Es decir, a menor temperatura aumenta la corriente nominal del dispositivo y a mayor temperatura disminuye. Además, a mayor temperatura también se disminuye la vida útil del dispositivo. Entonces, pilas con eso. Otro parámetro que debemos tener en cuenta y que no debemos excluir es el tiempo que tardará el filamento del fusible en fundirse cuando un surge de sobrecorriente llegue a él. Esto nos indicará qué tiempo estará presente el surge o pico en el circuito antes de que la corriente desaparezca del mismo. Como vimos antes, un surge puede tener diferentes formas y por tanto diferentes tiempos o anchos de duración. Pero quien tiene en sus manos la protección del circuito debe prepararlo para el peor de los casos. Por esto, este tiempo es importante. Revisando esta gráfica de corriente contra tiempos promedios de respuesta, vemos que para nuestra corriente nominal de 1.125 amperios nos da tiempo infinito, lo cual es totalmente lógico, pues es la máxima corriente nominal que el fusible puede transportar sin problemas. Ya lo vimos, ¿no? Además, esta gráfica está en escala logarítmica, si ya se la pillaron. Este fusible se funde a los 1 milisegundos con una corriente de 7.5 amperios. Y para una corriente de 4 amperios el filamento tarda en fundirse 10 milisegundos. Es por esto que este fusible se le denomina de acción rápida por sus tiempos tan cortos en fundirse. Además, acabamos de descubrir que pues existen también dentro de los fusibles de propósito general, fusibles de acción rápida y fusibles de acción lenta. Hay otros parámetros que podríamos analizar, pero con los que mencioné creo que ya los interesados pueden escoger entre uno y otro fusible y además tener un dimensionamiento aproximado para el diseño de su circuito particular. Los fusibles de propósito general se utilizan en circuitos electrónicos y tarjetas electrónicas que se desempeñen en ambientes industriales donde picos o surge presenten riesgos potenciales en la entrada a circuitos o salida de circuitos que serán alimentados o alimentan otros circuitos, es decir, fuentes de alimentación, conversores DC-DC, circuitos con transformadores y motores, circuitos de iluminación, etc. Otro tipo de dispositivo de protección contra sobrecorriente
tipo fusible son los fusibles reseteables o fusibles PPTC, lo que observamos en electrónica plug and play. Estos son fusibles que después de interrumpir el flujo de corriente por algún evento o surge de sobrecorriente, se restablecen a su operación normal, de modo que no tienen un filamento que se funda. En su lugar, tienen un polímero con coeficiente positivo de temperatura, PPTC, de ahí su nombre. Veamos con más detalle cómo funciona. Aquí vemos internamente un fusible reseteable. Las partículas conductivas reposan dentro de un polímero no conductivo cristalino. En su estado normal, pues el fusible permite el flujo de electrones, como vemos aquí. Cuando un surge ocurre, la temperatura del polímero se incrementa y las partículas conductivas se dispersan debido al calor, disminuyendo el flujo de electrones. Después del evento y a medida que el polímero se enfría, las partículas conductivas nuevamente se alinean y regresa el flujo de corriente. En esta gráfica vemos cómo incrementa su resistencia a medida que la temperatura aumenta, debido a incrementos de corriente o a temperatura externa. Cuando el evento que elevó su corriente merma, entonces el fusible se resetea, es decir, vuelve a trabajar bajo las condiciones normales. Esta característica hace que los fusibles PPTC reduzcan costos por mantenimiento y reparación. Este tipo de fusible reseteable se utiliza en circuitos de comunicaciones, en puertos de tipo I/O, tarjetas de control o monitoreo de procesos, en protección de equipos biomédicos, equipos o instrumentos de medición, computadoras portátiles, smartphones y en general tarjetas electrónicas y circuitos en los que el acceso a los mismos se dificulta o funcionan remotamente. Aquí vemos, por ejemplo, el uso en una board Raspberry Pi. Pero siendo así, ingeniero, entonces los fusibles PPTC son por mucho mejor opción que los fusibles de propósito general. ¡Qué buena observación, Pluxito! Y tú, sí, tú que estás ahí observándonos, es posible que hayas pensado lo mismo. A ver, lo que sucede es que hay diferencias operativas y por ende ventajas y desventajas entre ellos. Las ventajas principales las acabamos de mencionar anteriormente. Analicemos entonces los fusibles reseteables PPTC en comparación con los fusibles de propósito general. En especial analicemos estas desventajas. El primero es fuga de corriente, pues por más que incrementen su resistencia ante un surge, esta nunca llegará a infinito y por tanto la corriente nunca llegará a ser cero. Corriente y voltaje nominales menores a los que presentan los fusibles de propósito general. Recordemos, por ejemplo, que los fusibles incluso se utilizan hasta en instalaciones eléctricas, los fusibles de propósito general. La máxima temperatura de operación de los fusibles PPTC es menor que la que presentan los fusibles de propósito general, mientras en los fusibles reseteables PPTC ronda los 80 grados centígrados, en los fusibles de propósito general puede estar alrededor de los 130 grados centígrados o incluso más. En los fusibles tipo PPTC, la resistencia nominal es por lo general el doble o más comparada con la que encontramos en los fusibles de propósito general. Que los fusibles PPTC se resetean no quiere decir que soporten corrientes muy altas o surge muy altos. Ellos tienen su límite. Y este es por lo general inferior al de los fusibles de propósito general. A este límite me refiero. Revisemos la ficha técnica de un fusible reseteable PPTC de 1.5 amperios de 6 voltios para comparar con el ejemplo que veníamos llevando. O sea, con el fusible que estábamos viendo anteriormente de propósito general, también de 1.5 amperios. Estos parámetros son tomados para el fusible PPTC,
para una temperatura ambiente de 20 grados centígrados según la ficha técnica. IH o corriente de retención es la máxima corriente que el dispositivo dejará pasar antes de interrumpir el flujo de electrones al mínimo. Para este caso, pues es de 1.5 amperios, como sospechábamos. La corriente IT es la corriente de disparo, es decir, la corriente umbral que hará que el dispositivo, que el fusible, incremente su resistencia notablemente. Para este caso es de 3 amperios, el doble de IH. Vmax es el máximo voltaje que el fusible puede soportar a la corriente de retención, sin que el dispositivo sufra daño permanente. Para este caso es de 6 voltios. Imax es la corriente máxima que el dispositivo puede soportar al voltaje máximo. Recordemos que el voltaje máximo era 6 voltios, ¿no? Entonces el dispositivo puede soportar esta Imax sin sufrir daños y nos muestra que para este caso es de 100 amperios, es decir, puede soportar picos transitorios de corriente de hasta 100 amperios a 6 voltios. Rmin es la mínima resistencia que el dispositivo presenta en operación normal. En este caso vemos que es de 40 miliohmios, dato importante para el diseño. R máxima es una resistencia de referencia que presenta el dispositivo medida una hora después de que ocurrió un evento de disparo, es decir, cuando ya la resistencia ha bajado nuevamente. Por eso decimos que es una medida de referencia. En este caso dice que es de 110 miliohmios. Revisemos ahora la gráfica de temperatura contra corriente. Vemos aquí que la curva tiene una pendiente negativa mucho más pronunciada que la que observamos para el caso del fusible de propósito general de acción rápida, que revisamos antes, de 1.5 amperios tipo SMD. Igual que en el fusible de propósito general, aquí seguirá rigiendo la regla del 75% para que lo tengan en cuenta. Para este caso de los fusibles de PPTC o reseteables también aplica la regla del 75% que explicamos anteriormente. Para terminar con los dispositivos de protección contra sobrecorriente, es decir, los que van en serie, hablemos de los fusibles térmicos, que son dispositivos de protección que, como los fusibles de propósito general, son de un solo uso. Un fusible térmico tiene internamente un sistema que funciona como un sensor de temperatura, hecho de aleaciones especiales que son sensibles precisamente al incremento de temperatura, de modo que cuando detecta una temperatura superior a la temperatura de corte a la cual fue fabricado, el fusible expande un juego de resortes internos, separando los terminales del fusible y por tanto cortando el flujo de corriente de un extremo a otro del fusible. Podemos abrir un fusible térmico y ver todos estos elementos como mostramos aquí. Los fusibles térmicos son por lo general utilizados en electrodomésticos como planchas para ropa, para el cabello, ollas arroceras, secadoras de ropa y de pelo, hornos, estufas eléctricas y en general equipos donde el calor es el principal insumo de funcionamiento. Los parámetros más importantes a tener en cuenta para los fusibles térmicos son la temperatura de corte, que es la temperatura límite a la cual el fusible pasa del estado de conducción al estado de corte de flujo de corriente. Para este ejemplo es de 192 grados centígrados.
El límite máximo de temperatura es la temperatura a la cual se funde el sistema interno de detección de exceso de temperatura. Para este caso es de 240 grados centígrados. La corriente nominal es la máxima corriente que el fusible es capaz de transportar, sin que ella altere la temperatura interna. En este caso, dicha corriente es de 10 amperios. El voltaje máximo es el voltaje máximo que puede aplicarse a los terminales del fusible cuando éste está fundido o en corte, ¿no? Para que no se produzca un arco eléctrico. Por último, en este tema de los dispositivos electrónicos de protección contra sobrecorriente, recalcarles nuevamente que los fusibles que vimos anteriormente siempre van en serie en nuestros circuitos. Además, pues hay otros tipos más de fusibles, pero son menos conocidos y para aplicaciones un poco más especializadas, por tanto, pues no los vamos a enumerar o a ver. Una excelente explicación la que nos acaba de brindar el ingeniero Luis. Para el próximo video y como tercera parte de esta serie de videos de dispositivos de protección, empezaremos con los dispositivos de protección contra sobrevoltajes y veremos lo relacionado con los varistores. Por tanto, quedan cordialmente invitados a descubrir nuevos secretos, aquí en la sección de preguntas y respuestas con Fluxito del canal Electrónica Plug and Play. Si aún no te has suscrito, ¿qué esperas?